Buen día amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Ricuras que alegran el corazón. Para el día de hoy les traemos unas deliciosas arepuelas con banano. Listo. Vamos a pasar a fritar nuestras arepuelas. Bastante aceite para que nuestras arepuelas queden medianamente tapadas, ¿vale? Vamos a dejar que se caliente. Luego de que se caliente, vamos a empezar a vertir la masa. Con una cucharita de este tamaño vamos a hacer las cantidades. La verdad es bastante sencillo. Vamos a vertir. Como pueden ver, ya el aceite está perfectamente caliente, ¿sí ven? Y apenas medio cubre nuestra arepuela. Ya tenemos esta. Vamos a hacer otra. La verdad es un plato muy sencillo, muy fácil de hacer y muy económico, porque la harina de trigo es bastante económica. Y la otra. Ahí nos quedan 4 arepuelitas, porque está bastante rebotada. Entonces, y cuando veamos que se empieza a dorar en las orillas, entonces empezamos a darle la vuelta, ¿vale? Como pueden ver, aquí ya las volteé todas. Bueno, pasamos a escurrirlas, porque hay que escurrirlas perfectamente, y la pasamos a un plato, ¿vale? Recuerden tener las arepuelas a fuego medio, ¿vale? O sea, no la dejarás ni con mucha llama ni con muy poquita llama, porque si la dejan a muy poquita llama, lo que hace es que se empanizan y se empapan más de aceite. Y si las dejas con mucha llama, entonces el aceite se va a rebotar. Entonces lo vamos a dejar en una llama media. Ahora sí ya nuestras arepuelas están listas. Entonces, miren, les voy a mostrar por el otro lado. Vean. Voy a empezar a sacarlas. Lo primero que hago es escurrirlas muy bien. Escurre, 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 escurre. Dejar que todo el aceite salga, ¿vale? Pegarle aquí con el ladito para que salga. Ya que en el plato en que las vamos a poner, también las vamos a dejar escurrir un rato, ¿bueno? Escurre, 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 que quede bien escurrida, que ya no nos sacan gotas de aceite. Miren, aquí ya están nuestras primeras 4 arepuelas. Ahora lo que hago es sacar esas cositas que le quedaron ahí para vertir las otras 4 arepuelas. 2, estas me quedaron más grandecitas, no importa. 3 y 4. Bueno, como pueden ver, este ya es el resultado final de nuestras arepuelas.
deliciosas, crujientes, mírenlas. El sabor es delicioso. Yo les recomiendo que el aceite que queda en la perola no lo vuelvan a utilizar, ¿vale? El aceite reutilizado es malo para la salud. Y esto es todo por hoy, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, compartir y darle like. Gracias.